Ayer meditábamos sobre algunas realidades, si se quiere, desagradables, tremendas, pero que son eso, son realidades. Y entonces es necesario recordarlas de vez en cuando. Es decir, recordar la realidad del pecado, la tragedia del pecado como ofensa a Dios, y todas sus consecuencias. Recordar sobre todo la realidad de mis pecados. En el pecado pasa lo mismo que con la muerte, ¿no es cierto? Uno puede mirar la realidad del pecado, pero no aplicársela a uno. De esto tiene bastante experiencia el sacerdote, cuando a veces en alguna predicación uno empieza a bajar un poco de palos sobre algún tema, es una reacción muy frecuente, en lugar de ver caras de compunción, ver caras de satisfacción. Y eso es porque hay unos cuantos que están mirando al vecino y dicen, qué bien que le viene esto a fulano de tal. Eso que dice el padre, uy, eso le toca justo a fulanita. Es decir, el pensar el pecado tiene que terminar con la meditación de los pecados propios, que decíamos no es un examen de conciencia, sino que es simplemente mirando, haciendo una visión panorámica, todos los pecados de mi vida, todas las veces que en mi vida he ofendido a Dios, reconocerme pecador. Y el reconocerme pecador me hace mirar también hacia esas otras realidades en las cuales meditábamos en la última meditación de ayer. Es decir, la muerte, mi muerte, o sea, mi vida algún día se termina y no sé cuándo, puede ser dentro de 100 años, pero puede ser hoy, mañana. Y la muerte me pone enfrente al juicio de Dios, con la posibilidad de la gloria, pero también, para la cual Dios me llama, pero también con la posibilidad del fracaso, de la frustración, de la condenación eterna. Pero señalábamos en varias ocasiones que meditar en todas estas cosas no es para amargarnos, no es para, en fin, para dolernos sí, para entristecernos si se quiere, pero no para amargarnos, para desalentarnos, para desesperarnos. San Ignacio, todas las meditaciones en las cuales nos hace mirar al pecado termina con el coloquio de misericordia. Es decir, del pecado a la confianza en la misericordia de Dios. Y de la confianza en la misericordia de Dios pasaremos después a decir, bueno, y ahora miremos para adelante. Eso es parte del balance. En todo lo que hay de negativo del balance, bueno, ponerlo en manos de la misericordia de Dios y mirar hacia adelante. Mirar a lo que ahora puedo hacer por Cristo. Esas preguntas de San Ignacio, ¿eh? ¿Qué ha hecho Cristo por mí? Me amó y se entregó a la muerte por mí. ¿Y yo qué he hecho por Cristo? Y bueno, ahí tengo que poner principalmente toda la infidelidad de mi respuesta, todos mis pecados, incluso todas mis debilidades, mis cobardías, mi flojera, mi tibieza, mi mediocridad. Pero no para terminar ahí, sino tomando conciencia de eso para decir, bueno, ¿y ahora qué tengo que hacer por Cristo? ¿Qué tengo que hacer por Cristo? Si las meditaciones sobre el pecado y sobre el infierno nos llevaran a la turbación, a la angustia, a la inquietud, eso no vendría de Dios. Nos tienen que llevar a la misericordia. Miren, hay dos, en todo lo que vivimos en estos días de la Semana Santa, hay dos personajes en eso, muy claro, ¿no es cierto? Uno es Judas, el traidor, y otro es Pedro. Pedro también traicionó. Judas lo hizo por interés, por dinero. Pedro lo hizo por cobardía, pero de una manera o de otra los dos traicionaron. Claro, Pedro no lo vendió a Cristo, pero lo negó que lo conocía, después de haber dicho que iba a dar la vida por él. No solamente los dos traicionaron, sino que los dos se arrepintieron. Judas también se arrepintió. Y va y le dice a los jefes de los judíos que le habían pagado, he vendido la sangre del justo, he vendido la sangre de un inocente. Y le tira las monedas ahí en el atrio del templo. Pero ¿dónde está la diferencia entre los dos? Que Pedro se arrepintió, lloró amargamente, dice el Evangelio. Pedro tuvo conciencia, tuvo confianza en la misericordia de Cristo, y Cristo lo perdonó. Ese maravilloso diálogo después de la resurrección, donde el Señor 3 veces le pregunta a Pedro, ¿me amas? Y lo confirma en la misión que le ha dado, ser cabeza de la iglesia, apacentar los corderos, las ovejas,
Y dice el Evangelio, Juan, dice, se entristeció Pedro al ver que por tercera vez le preguntaba, ¿me amas? Es decir, qué delicadeza la de Cristo. Con la triple pregunta suavemente le recuerda que lo ha negado 3 veces, pero al mismo tiempo, con las mismas palabras, le está diciendo que lo perdona. Le da la oportunidad de reparar y lo confirma en el cargo, le confirma su confianza. Pedro confió en la misericordia, Judas no. Judas se arrepintió, se dio cuenta de que había pecado, pero no confió en el perdón, no confió en la misericordia, y entonces se desesperó, se ahorcó. Si Judas hubiera confiado en la misericordia o en el perdón, hoy sería, en vez de Judas el traidor, sería San Judas el traidor, si ustedes quieren, pero el traidor arrepentido. Sería San Judas. Solo le bastaba eso, confiar en la misericordia, y Cristo ciertamente lo hubiera perdonado, como perdonó a Pedro, como perdonó al buen ladrón. Ahí está la diferencia. Lo que tenemos que sacar de estas meditaciones es la actitud de Pedro, no la actitud de Judas, no el desaliento, no la desesperación al ver nuestra miseria, sino al contrario, la actitud de Pedro. Confiar en el perdón y si he pecado, tratar de hacer algo grande por Cristo. Lo que está en el pasado ya no se borra, ni Dios lo puede borrar. Ya fue. Y entonces, ¿de qué manera se repara? Y se repara como repararon los santos que fueron grandes pecadores. O sea, San Pablo, todo el fuego que ponía para perseguir a los cristianos, lo pone después para llevar el mensaje de Cristo. Esa es la manera de reparar. La Magdalena, todo el amor que había puesto de mala manera en los hombres, lo pone de una manera distinta en Cristo. San Agustín, que peca, en la carne y en la inteligencia, va a poner sobre todo la inteligencia al servicio de Dios. Va a ser una de las grandes. El capitán Ignacio de Loyola, todo ese espíritu de aventura y de combate y de conquista, lo va a poner después como soldado de Cristo Rey. Es decir, esa es la forma de reparar cuando tomamos conciencia. Ya está hecho, lo pongo en manos de la misericordia de Dios, el Señor me perdona, tengo que mirar para adelante, y mientras más ofendí a Dios, tengo más para hacer por Cristo. Es decir, poner mucho amor donde hubo esa falta de amor que es el pecado. El Señor muchas veces habla del perdón, de la misericordia, a veces con gestos. En el capítulo 8 de San Juan, la escena esa maravillosa de la adúltera perdonada. El que está sin pecado, que tire la primera piedra. Y se van retirando de a uno, empezando por los más viejos, dice el evangelista, hasta que quedan Cristo y la pecadora, frente a frente. Como dice alguno, la miseria y la misericordia. Y las palabras de Cristo, ¿ninguno te ha condenado? No, yo tampoco. Pero le dice, vete y no peques más. Y luego, sobre todo, habla de esto en parábolas. El buen samaritano en el capítulo 10 de San Lucas. En el capítulo 15 de San Lucas tenemos 3 parábolas, la oveja y la dracma perdida, el hijo pródigo. Habla del servidor sin entrañas en el capítulo 18 de San Mateo. Le dice a Pedro que hay que perdonar 70 veces 7. Nos dice Lucas capítulo 6 que tenemos que ser misericordiosos como el Padre que está en los cielos es misericordioso. Pero de las acciones y de las parábolas de Cristo tal vez ninguna resume mejor la realidad del pecado y la realidad del perdón y de la misericordia como la parábola del hijo pródigo. La conocemos, pero siempre vale la pena, y sobre todo en este momento de los ejercicios, volver sobre ella. Y se encuentra en el capítulo 15 del Evangelio de San Lucas. Es uno de los motivos por los cuales decíamos se llama a este Evangelio el Evangelio de la Misericordia. Lo resalta de una manera particular, la misericordia de Dios. En primer lugar nos pone esta parábola enfrente a la realidad del pecado. Dijo Jesús que un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dijo al padre, Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Y él les repartió la herencia.
Pocos días después, el hijo menor lo reunió todo y se marchó a un país lejano donde malgastó su hacienda viviendo como un libertino. Todo esto, digamos, es como una glosa de todo lo que decíamos en el principio y fundamento perfectamente resumido. Dame la parte de la hacienda que me corresponde. Es decir, ¿cuál es la parte de la hacienda? Lo que Dios ha destinado para cada uno de nosotros. Todo eso que decíamos ayer con palabras del Evangelio son los talentos. Los talentos que pueden ser del alma, la gracia, las virtudes, nuestra adopción como hijos de Dios, el ser católicos, el haber sido bautizados, el haber recibido los sacramentos, los talentos de la inteligencia, los talentos de la voluntad, nuestras cualidades personales, físicas, psicológicas, espirituales, todas aquellas cosas que poseemos, los bienes que el Señor nos ha dado, el estudio, la profesión, el trabajo, las habilidades, las capacidades, todas aquellas relaciones que tenemos, nuestra familia, todo aquello, los amigos, todo aquello que nos rodea, todas las posibilidades, bueno, todo eso es la herencia. Decíamos que todas las cosas creadas tienen que ser para nosotros camino que nos lleva hacia Dios. Esa es la herencia del Padre. Una herencia que Dios nos da, ¿para qué? Dios la da para que la usemos bien, pero que Él respeta nuestra libertad, podemos usarla mal. Y eso es lo que hizo este hijo pródigo. Hay dos elementos que decíamos en el pecado, en la expresión de San Agustín: aversio a Dios, es decir, volverle las espaldas a Dios, y conversio ad criaturas, es decir, volverse de una manera desordenada hacia las criaturas, poner el corazón en las cosas creadas de una manera desordenada, es decir, como Dios lo merece, no como lo merecen esas criaturas. Aquí aparecen las dos cosas. Una vez que recibe la hacienda, dice, reunió todo y se marchó a un país lejano. Eso es la aversio a Deo que hay en el pecado, la separación de Dios. Alejarse de la casa del Padre. O sea, el hijo, una vez que recibe la herencia, le vuelve las espaldas al Padre y se va de la casa del Padre. Se va a un país lejano. Es decir, lejos del Padre, lejos de Dios. Y en ese país lejano, dice, malgastó su hacienda viviendo como un libertino. Ahí tenemos la conversión desordenada a las criaturas. Es decir, hizo un mal uso de la hacienda. El hijo podía haber hecho de esa hacienda un buen uso. O sea, con lo que el padre le daba hubiera podido instalarse, trabajar o seguir adelante, fundar una familia, o sea, alegrar el corazón del padre. Es decir, mi hijo supo utilizar bien aquello que yo le entregué. Pero no, vive como un libertino, es decir, malgasta las criaturas. No era mala la herencia, a lo mejor ni siquiera era malo que el hijo lo pidiera, pero es malo que la malgaste. Aquí entra todo lo que decíamos ayer, el valor de los bienes, el valor de las cosas creadas, el valor de las criaturas, Dios que ha hecho todo bueno, y esa regla de oro que nos pone San Ignacio del tanto cuanto. Usar de las cosas en tanto cuanto me llevan a Dios, apartarme de las cosas en tanto cuanto me separan. Esa indiferencia que decíamos no es indiferencia psicológica, no es escepticismo, sino que es libertad en frente a las cosas, saber tomar y saber dejar, saber usar, saber no usar. Es decir, para eso conocer el valor de las criaturas, tener, digamos así, una escala de valores en las cosas creadas. No es despreciarlas, no es odiarlas, es no amarlas más de lo que merecen. Saber que son medio, que son instrumento, que mi corazón no se tiene que pegar ahí, que son camino. Bueno, todo eso aparece resumido en esa frase: malgastó su hacienda, viviendo como un libertino. Es decir, hizo mal uso de la herencia del Padre. Es lo que nosotros hacemos cuando pecamos. O sea, estamos en la situación de este hijo. Este hijo es un personaje que existe a lo largo de toda la historia. Lo dice el Papa Juan Pablo II comentando esta parábola. ¿Quién es este hijo? Dice, es el hombre de todos los tiempos, comenzando por aquel que primeramente
perdió la herencia de la gracia y de la justicia original. Es decir, comenzando por Adán, que tenía riquísima herencia de Dios. Es la imagen del hombre en pecado, la imagen del hombre de todos los tiempos. Esto es algo que se puede encontrar en casi todas las parábolas del Nuevo Testamento. Es decir, no solo tienen una significación individual, una significación moral, la parábola de un hijo bueno y de un hijo malo, la parábola del perdón del Padre, sino que de alguna manera esas parábolas representan toda la historia de la salvación. O sea, aquí no es el caso, sí, particular de este muchacho, pero este muchacho es el hombre de todos los tiempos. Es una figura del hombre que se aleja de la casa del Padre, es decir, que se aleja de Dios y que usa mal de la herencia que Dios le ha dado, de todos aquellos dones que Dios le ha dado para que los use bien. Ahí tenemos entonces el pecado. En segundo lugar, las consecuencias del pecado. Decíamos que el diablo nos engaña, digamos, basándose sobre nuestra psicología. El diablo es agente de publicidad, es periodista, decía uno, porque el Señor dice el padre de la mentira, es también buen psicólogo, es decir, conoce la psicología del hombre, ¿no? Por algo es un espíritu superior, ¿no? Caído, pero es un espíritu angélico, conoce la psicología del hombre. En nuestra psicología respecto al pecado hay dos líneas principales o dos inclinaciones que corresponden a todo aquello que Santo Tomás, siguiendo a Aristóteles en eso, denomina en el hombre el apetito sensitivo, es decir, la parte de nuestra sensibilidad, y ese apetito sensitivo es doble: el apetito concupiscible y el apetito irascible. El concupiscible es la inclinación hacia las cosas que nos gustan, y el apetito irascible es la capacidad de lucha, de enfrentar, como dice Santo Tomás, el bien arduo, es decir, cuando tenemos que hacer una cosa buena pero que es dura, que es difícil. El hombre para eso tiene una inclinación que es una capacidad de lucha, una capacidad de combate, una capacidad de enfrentar la dificultad. El apetito concupiscible, en cambio, es el deseo de las cosas que nos gustan. En las dos, nuestra imaginación trabaja de una manera que el diablo sabe utilizar perfectamente bien. Ayer hacíamos referencia a esto cuando decíamos que el diablo trabaja como agente de publicidad. Es decir, nos muestra la atracción del pecado como mucho más lindo de lo que es. El placer que nos ofrece el pecado es mucho más lindo en la imaginación que en la realidad. Eso está en la psicología del hombre. ¿Cuál es el problema que tiene a veces la moda femenina? Se acorta demasiado, pero llega un momento que acortándose por arriba y por abajo muestra demasiado. Entonces pierde eficacia. Entonces por ahí se alarga de vuelta. ¿Por qué pierde eficacia? Pierde eficacia porque no deja nada a la imaginación. La mujer que quiere provocar con su forma de vestir, tiene que dejar algo a la imaginación. ¿Por qué? Porque la imaginación agranda las cosas. O sea, hay más atractivo, hay más incitante en aquello que se insinúa de alguna manera que en aquello que se muestra total y abiertamente, sin ningún velo. La imaginación nos muestra la cosa más linda de lo que es en la realidad. Y por eso precisamente cuando nos dejamos llevar por esa imaginación y pecamos, después del pecado uno se siente vacío, uno se siente decepcionado, uno siente que no era tan lindo. Hice esta macana y no valía la pena. Es el primer paso del remordimiento, es decir, la decepción que deja interiormente el pecado, el rechazo, el asco, el disgusto, el desgano. Y en cambio, en el apetito irascible, es decir, en la capacidad de lucha, la imaginación trabaja al revés. El apetito irascible se dirige a las cosas buenas que tenemos que hacer, pero que vienen acompañadas con una dificultad. Y ahí la imaginación, ¿qué hace? La imaginación agranda las dificultades.
La imaginación agranda las dificultades, y las dificultades para esa cosa buena que tenemos que hacer son más grandes en la imaginación que en la realidad. En el plano humano, es lo que puede pasar antes de un examen. Si uno antes tiene que rendir un examen y se pone a pensar, uy, aquello no lo repasé, y si me preguntan esto, y no sé si me voy a acordar de lo otro, se hace un mundo. Es lo que pasa antes de someterse a una operación, por ejemplo. Uno le empieza a trabajar la cabeza y va a la operación con un susto respetable. Y así en todas las cosas que tienen algún elemento de dificultad. Por eso después que uno se largó, a pesar del temor, no se dejó llevar por la imaginación y se largó a hacerlo, pasa al revés que con el otro pecado. Acá uno dice, no era tan difícil como parecía. La imaginación me había agrandado las dificultades. Es lo mismo que pasa en la vida espiritual. Yo quiero ser santo, quiero entregarme a Cristo, yo quiero hacer apostolado, quiero cambiar, así, pero vos imagínate, y esto y lo otro y lo demás allá, nos empieza a mostrar todos los inconvenientes, todas las dificultades, o sea, lo que nos lleva a la aridez, al desgano, al descanso. Son las dos formas fundamentales de tentación. Eso está en nuestra psicología, en ese doble apetito, en esa doble inclinación que dice Santo Tomás, esa doble potencia, pero el diablo lo sabe utilizar muy bien. San Ignacio lo toca en la discreción de espíritu, por eso hay dos formas de combate. En la primera clase de tentaciones, cuando nos agranda la belleza del objeto, ¿qué es lo que hay que hacer? Huir. Un mal pensamiento no hay que pelearlo en contra, no, hay que huir, poner la cabeza en otra cosa. En cambio, en todas aquellas tentaciones que nos agrandan la dificultad de la cosa buena y que entonces nos llevan a dejarnos estar, a la tibieza, a la mediocridad, a postergar la conversión, a postergar aquello que el Señor nos pide, ahí no, ahí lo que San Ignacio dice, el agere contra, es decir, llevarla contra. Ahí hay que afrontar, ahí hay que dar más. Aquí la tentación aparece por el primer lado. Qué ilusiones que se habrá hecho este muchacho cuando salía de la casa llevando toda la plata del viejo. Qué ilusiones que se habrá hecho de felicidad, de diversión, de alegría, de placer, de esto y lo otro. Ahora, de ahora en adelante no hay más problema, la buena vida. Y durante un tiempo la tuvo. Pero el diablo nos engaña, nos miente. Esa felicidad que nos promete es mentirosa. Cuando hubo gastado todo, sobrevino un hambre extrema en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se ajustó con uno de los ciudadanos de aquel país que le envió a sus fincas a apacentar puercos. Y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los puercos, pero nadie se las daba. Esa es la situación en la que se encuentra. Muerto de hambre, envidiando la comida de los chanchos y cuidando chanchos. O sea, el Señor lo pone a propósito, la profesión, en fin, cuidar chanchos creo que nunca ha sido agradable en ninguna latitud del mundo, pero para los judíos era el animal inmundo, el animal que no podían comer, todo lo demás, ¿no? O sea que significa el rebajamiento extremo, significa la última miseria, el engaño del pecado. La felicidad que las criaturas no pueden dar, ahí toma conciencia de eso. Era más feliz en la casa del Padre. Puso su felicidad en cosas engañosas. Y entonces sí, la comparación que poníamos el otro día, ayer del balde de agua sobre el desierto. Durante un momento, pero después eso se evapora y uno queda teniéndose. Mi corazón está hecho para ti, inquieto está mi corazón hasta que descanse en ti. Pero necesita llegar hasta lo último. Ayer hablábamos también de la mano izquierda de Dios, que es una forma de su misericordia. Y a veces precisamente encontrarse en la situación límite en la que se encuentra este muchacho es una gracia de Dios. Es mucho más peligroso cuando al pecador las cosas le van demasiado bien. Entonces uno puede hacerse, aunque no sea verdaderamente feliz, uno puede hacerse la ilusión de la felicidad. Uno puede aturdirse utilizando todos aquellos medios que tiene en las manos. Tiene plata, tiene salud, aparentemente le va todo bien, tiene éxito, tiene fama,
Entonces puede creer que es feliz. Esa felicidad ilusoria, engañosa, mentirosa es mucho más peligrosa. A veces necesitamos el llegar a una situación límite. Decíamos el otro día, el enfermo en el hospital se acuerda de Dios, el preso en la cárcel, el soldado en el frente de combate se acuerdan de Dios. Esa situación límite es una gracia de Dios. Y en ese sentido puede ser una gracia de Dios un fracaso, puede ser una gracia de Dios una enfermedad, puede ser una gracia de Dios después de haber vivido de farra, como este muchacho encontrarse cuidando los chanchos y muerto de hambre. Porque necesitó eso para que se le fueran todas las macanas y todas las ilusiones de la cabeza. Entrando en sí mismo, es decir, empezó a pensar. Antes no tenía tiempo para pensar, vivía en el ruido, en la farra, en la diversión. Aquí en este momento dice, entrando en sí mismo. Dice, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia mientras yo aquí me muero de hambre? Se despierta en él la nostalgia de la casa del Padre. Es el principio de la conversión. El pecado, decíamos, que es alejarse de Dios. Se alejó de la casa del Padre y se fue a un país lejano. Cuando en ese país se encuentra en la miseria, empieza a pensar. Se hace un silencio interior y en ese silencio surge la nostalgia de la casa del Padre. Como señala el Papa también comentando esto, dice, se da cuenta que ha perdido la dignidad de hijo. Me levantaré, dice, iré a mi padre y le diré, Padre, pequé contra el cielo y ante ti, ya no merezco ser llamado hijo tuyo, trátame como a uno de tus jornaleros. O sea, volver a la casa del Padre, es preferible ser siervo, ser jornalero, ser peón en la casa del Padre, que ser dueño de sí y ser rico en aquel país lejano, malgastando la herencia. Ha perdido su dignidad de hijo, es decir, la imagen de Dios en el hombre se oscurece por el pecado, se borra en nosotros la semejanza divina. Y en ese momento es el principio de la conversión. Me levantaré, volveré a la casa de mi padre. El pecado, decíamos, es como un giro, volverle las espaldas al Padre, irse a un país lejano, a versio a Deo, y allí poner el corazón en las criaturas. La conversión es precisamente como su nombre lo indica, etimológicamente, convertirse, es decir, darse vuelta, es hacer un giro de 180 grados y emprender el camino contrario al camino que se venía llevando. Volveré a la casa de mi padre. Ya nace en él el arrepentimiento, la conciencia de su situación miserable, del engaño, de la mentira, del pecado, despierta en él el arrepentimiento y el deseo de volver a la casa del Padre. O sea, la conversión supone, ese giro de 180 grados, supone un cambio de vida. Cristo perdona, pero a veces algunos comentando esto, hablando sobre esa misericordia de Cristo con los pecadores, ponen el acento en que Cristo andaba rodeado de pecadores, de publicanos, es decir, de cobradores de impuestos, de prostitutas, etcétera. Pero, como dice, creo que el padre Castellani, hablando de un escritor francés, dice, devoto de María Magdalena, dice, pero antes de la conversión, pero de la de antes de la conversión. Es decir, Cristo se acerca a los pecadores, pero no para dejarlos en el pecado. Es como Cristo en la encarnación baja hasta el hombre, pero para levantar al hombre, para hacerlo hijo de Dios. Cristo llega a los más miserables en ese sentido, pero para sacarlos de la miseria. A Cristo no le gusta el pecador como pecador. Esa es la forma de amar al pecador. Amar al pecador no es ser cómplice del pecado, no es ser cómplice del mal, todo lo contrario. Amar al pecador es querer que cambie, es buscar el cambio,
Esa es la forma, digamos, efectiva del amor. Amar a los pecadores es hacer que dejen de ser pecadores. Es decir, Cristo les pide ese giro de 180, está dispuesto a perdonar lo que sea, pero a la adúltera le dice, yo no te condeno, pero vete y no peques más. O en otros casos lo dice espontáneamente aquel jefe de publicanos, Zaqueo, el que quería ver a Cristo y andaba corriendo y saltando atrás de la gente como petizo en desfile porque, dice, era petizo. Y entonces al final se sube al árbol para poder ver a Cristo desde arriba del árbol. Y cuando Cristo pasa le dice, Zaqueo, baja porque voy a ir a comer a tu casa. Y mientras los fariseos lo critican a Cristo, Zaqueo le dice, Señor, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres y si a alguien lo perjudique le voy a devolver 4 veces más. Es decir, no solamente repara el daño que ha hecho, la injusticia que ha hecho en el orden económico, sino que repara con exceso, con generosidad, da más de lo que estaba obligado. Digamos, esa es la conversión y eso es lo que Cristo busca en el pecador. No lo ama para que siga siendo pecador, ese sería un amor falso. A veces se nos cuela, ¿no?, en todo el desborde de sentimentalismo que vivimos en la sociedad y también dentro de nuestro catolicismo, en todo ese desborde de sentimentalismo parecería que a veces hay un romanticismo que quiere al pecador como pecador. No. Por eso el amor que es amor verdadero es un amor que tiene que estar dispuesto a castigar, que tiene que estar dispuesto a herir, a decir una palabra dura. Ayer decíamos que las palabras duras de Cristo a los fariseos nacen de ahí, nacen del amor. No ama a aquel que se hace cómplice del mal, aquel que se hace cómplice del error, aquel que se hace cómplice del pecado. No ama, al contrario, le está haciendo un daño al pecador o al que está en el error porque lo está dejando en su error, lo está dejando en el pecado. El amor exige a lo mejor en el médico que haga sufrir al enfermo, no porque se complazca en el sufrimiento, sino para curarlo. Ese es el amor verdadero. Y ese es el amor de Cristo por los pecadores. La conversión, entonces, giro de 180 grados, despegar el corazón que está mal pegado en las criaturas para volverlo hacia el Padre, volverlo hacia Dios. Y de la conversión nace espontáneamente la confesión. Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, pequé contra el cielo y ante ti, ya no merezco ser llamado hijo tuyo, trátame como uno de tus jornaleros. El reconocer delante del Padre que ha pecado, que ha ofendido, que ha perdido esa dignidad de hijo. Y se dirige hacia la casa del Padre, es decir, se pone en movimiento. Estando él todavía lejos, le vio su padre y conmovido corrió, se echó a su cuello y le besó efusivamente. Qué bien que está pintada allí la actitud de Dios. Dios nos espera. Podemos imaginar al Padre saliendo a la puerta de la casa o arrimándose hasta el portillo del jardín o hasta la tranquera, como ustedes quieran, y mirando el camino. Y eso un día y otro día y tal vez a lo largo de años, esperando la venida del Hijo. Dios nos espera. Ayer hablábamos de que si yo he cometido un pecado mortal y Dios en ese momento hubiera dicho, bueno, basta, Dios no sería injusto y la culpa no sería de Él, sino que la culpa sería mía, de mi condenación. Pero normalmente Dios nos espera, Dios nos tiene una enorme paciencia. Él está dispuesto a perdonar 70 veces 7. No solamente nos espera, sino que es más todavía. En fin, acá pone la imagen de un padre humano, pero cuando en el alma de una persona empieza a nacer, como en el alma de este hijo pródigo, empieza a nacer la primera nostalgia de la casa del Padre. Cuando en el alma de un pecador, incluso de un pecador endurecido, empieza a surgir un movimiento de disgusto, de intranquilidad, de rechazo del pecado, de deseo de cambiar, aunque sea todavía, digamos, como una pequeña chispita, como un poquito de brasa que queda en medio de la ceniza, ya es Dios el que está trabajando ahí. Este tipo ha perdido la gracia santificante por el pecado, pero son las gracias actuales de Dios, es decir, los pequeños toques, los pequeños favores de Dios que llegan incluso al tipo que está en pecado.
Son gracias que lo van encaminando hacia la conversión, es decir, a partir del primer momento de rechazo del pecado y la primera nostalgia o deseo de confesión, de cambio, ya está Dios trabajando allí. Es decir, ya está el Padre. El Padre que es Dios no se limita solamente a esperar y a salir a la puerta a mirar si vuelve el hijo pecador, sino que sale al encuentro y está trabajando interiormente en el alma de ese hijo para ponerlo en el camino de vuelta. La misericordia de Dios es misericordia que ama, es misericordia que espera. Y el Padre sale al encuentro y lo abraza y lo besa. Yo siempre he visto en esta imagen el Padre que corre al encuentro del Hijo con los brazos abiertos, la imagen de la encarnación. Es decir, Dios tiene compasión de nuestra miseria, de la miseria de la humanidad en pecado, y sale a nuestro encuentro, es decir, en la encarnación Dios se hace hombre con los brazos abiertos, como el Padre en el gesto del abrazo son los brazos abiertos de Cristo en la cruz. Esos brazos abiertos de Cristo en la cruz, para atraer a todos los hombres hacia sí, son el Padre que sale al encuentro para abrazar al Hijo y perdonarlo. El Hijo empieza su confesión: Padre, pequé contra el cielo y ante ti, ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Pero el Padre no lo deja ya ni hablar. Apenas empezamos nuestra confesión, nuestro arrepentimiento, bueno, el Señor ya nos ha perdonado y manda hacer una fiesta. Dijo a sus servidores: traed a prisa el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y unas sandalias en los pies. El devolverle el vestido de fiesta, es imagen de la gracia. Cuando Cristo en alguna parábola habla del infierno, el que no es admitido en el banquete del cielo es arrojado afuera porque no tenía el vestido de fiesta. Dios le devuelve la gracia, le devuelve su dignidad de hombre, que consiste precisamente en ser hijo de Dios, en ser imagen de Dios, y festeja. Traed el novillo cebado, matadlo y comamos y celebremos una fiesta. Es decir, así una fiesta. Es lo que aparece en las dos parábolas anteriores. La oveja perdida, aquel que deja las 99 ovejas en el redil y sale a buscar la oveja que se perdió, y cuando la encuentra se alegra. La mujer que ha perdido una moneda, una dracma, y la busca hasta encontrarla. Fiesta en el cielo por un pecador convertido. A veces nos puede chocar o nos puede tocar un poco, ¿no? Dice, pero no sé, uno puede tener la tentación del hermano mayor que se siente molesto, ¿no? Pero hay una realidad en esto. No sé, la alegría que hay por un pecador convertido. Yo alguna vez lo señalo hablando sobre la confesión, ¿no? O la preparación para la confesión. Ese temor que uno siente a veces antes de la confesión, sobre todo si uno conoce al sacerdote o el sacerdote lo conoce a uno. Es decir, bueno, y sobre todo cuando se trata de una confesión gorda o de una confesión general. Es decir, bueno, ¿y qué va a pensar ahora el Padre de mí? Yo recuerdo que se lo escuchaba un sacerdote antes de entrar yo al seminario, vino unos ejercicios espirituales ignacianos, y él decía, hablando de ese tema, decía, miren, cuando una persona viene y se confiesa con uno y a lo mejor le hace una confesión de toda la vida o una confesión hecha después de muchos años, sale de allí pensando, ¿y ahora el Padre qué va a pensar de mí? Me decía, y es todo lo contrario de lo que la persona piensa. Dice, cuando uno ha recibido, como sacerdote, cuando uno ha recibido de una persona una confesión sincera, una confesión completa, una confesión bien hecha, una confesión con arrepentimiento, dice, por más grandes que sean los pecados que a lo mejor uno ni se los sospechaba en esa persona, dice, uno después de eso siente más aprecio por esa persona, lo aprecia, lo quiere más que antes. Yo cuando el cura ese me dijo esto no le creí, digamos, incluso, en fin, yo
En ese tiempo andaba medio desparramado y digo, bueno, lo que está haciendo es tratando de convencerme de que me confiese o por lo menos de hacerme más fácil la confesión. Pero después, bueno, causa también de ese mismo ejercicio ignaciano, después fui a parar al seminario y me tocó ver la cosa desde el otro lado del mostrador, y es cierto. Yo varias veces lo pensaba, y bueno, ¿qué es lo que habrá ahí? No sé, ¿por qué puede ser que lo que el sacerdote siente, digamos, después de una confesión de ella sea más aprecio por la persona, en vez de decir, che, mirá todas las macanas que hizo este tipo? Y bueno, alguna vez le busqué hasta la interpretación psicológica, es decir, puede ser lo mismo que, qué sé yo, que puede sentir el psicólogo de una persona le confía todas sus cosas, a lo mejor ese gesto de confianza. Pero no es así, simplemente es una participación de esa alegría de Cristo. A veces en estos tiempos de Semana Santa, cuando el sacerdote tiene que pasar en una parroquia varias horas de confesionario, y bueno, y por ahí caen, digamos, qué sé yo, todas las confesiones comunes de gente piadosa que se confesó la semana pasada, que se confesó hace 15 días, el chico que viene con sus cositas de chico, que le sacó la lengua a la hermanita, o la viejita que se distrajo en el rosario, y en medio de eso por ahí, pumba, te cae el pescado gordo, aparece el tipo, y bueno, hace 40 años que no me confieso, y detrás de eso una ristra de cosas. Y bueno, el sacerdote, en ese momento, qué sé yo, ¿qué es lo que uno siente? Uno siente ganas de darle un abrazo, ¿eh? No digo de decir, bueno, por fin uno que vale la pena, digamos, porque de alguna manera toda confesión vale la pena, ¿no es cierto? Toda confesión transmite gracia, y se la transmite a la viejita piadosa que no tiene pecado, sino pero verdaderamente uno siente una alegría, y es una participación de la alegría de Cristo, o sea, de Cristo por la oveja perdida que vuelve. Es lo que cuentan del cura Brochero cuando tiene que poner la piedra fundamental en la casa de ejercicios espirituales, en la Villa del Tránsito, en su parroquia, ¿no? Dice, la piedra la tomó y la arrojó, la piedra así, y dijo, te fregaste, diablo. Y bueno, y eso es lo que puede decir el sacerdote después de una confesión bien hecha. O sea, una confesión bien hecha de un pecador, y mientras más tiempo hace que no se confiese y más grandes han sido sus pecados, es una victoria de Cristo y es una derrota de Satanás. O sea, es un motivo para alegrarse verdaderamente. Es decir, Dios no solamente se limita a perdonarnos, sino que hace una fiesta porque nuevamente nos recibe como hijos, es decir, nos devuelve el vestido de fiesta, de la gracia, y nos recibe en la casa. Y enfrente a esto sí, lo que dice acá, el celo del hermano mayor que se siente molesto. Aunque lo que dicen es que el que se puso más triste cuando volvió el hijo pródigo a la casa no fue tanto el hermano mayor, sino el novillo cebado. Pero bueno, al hermano mayor le molesta. O sea, él siempre había estado en la casa del Padre. Es el peligro del fariseísmo. El peligro de los fariseos. Es cierto que en los fariseos había hipocresía, se sentían justos, entonces despreciaban a los otros. Pero puede darse incluso en la persona que sí, que a lo mejor es buena. Yo lo he visto eso a veces, qué sé yo, buenos católicos, gente de muy buen corazón, gente apostólica y todo, pero un poquito esa actitud farisaica. En una parroquia que venía funcionando más o menos bien, pero digamos estabilizada, entra un sacerdote con empuje, empieza a trabajar, a misionar los barrios, a llegar a gente a la que no se había llegado nunca, misiones, retiros, y empieza a acercarse a la parroquia gente que hacía años que ni pisaba la iglesia, y entonces, digamos, en el pequeño grupo de católicos que siempre había estado allí, en la casa del Padre, empieza a surgir como una molestia. En la parroquia está viniendo gente rara, pero como fulano ayudando misa, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Digamos, puede ser una reacción humanamente normal, pero es una reacción con la que hay que tener cuidado. Es decir, si Dios recibe al pecador arrepentido, al pecador verdaderamente arrepentido, uno no tiene derecho
a cerrarle la puerta. Uno no tiene derecho a mirarlo como un tipo de segunda categoría. Es decir, uno puede, digamos, si es bueno, si ha estado siempre en la casa del Padre, uno no puede tener esa actitud enfrente a aquel que verdadera y que sinceramente está arrepentido. Es decir, y entonces el Padre vuelve a repetir unas palabras que son también clave aquí. Pero él le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo, pero convenía celebrar una fiesta y alegrarse porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Eso es lo que hace la misericordia de Dios. Y eso es lo que hace la misericordia de Dios cuando concretamente esa misericordia llega al hombre en el sacramento de la confesión, de la reconciliación. Lo que ocurre cuando el sacerdote, en nombre de Cristo, absuelve, en el lugar de Cristo absuelve, es tan grande como la resurrección de un muerto. Mi hijo, este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Y lo había dicho antes. Celebremos una fiesta porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Es decir, esa realidad invisible a los ojos, pero tremendamente real, que es la vida del alma, que es la vida de la gracia. Jesús le dice a Nicodemo, capítulo 3 de San Juan, es necesario nacer de nuevo para entrar en el reino de los cielos. El viejo sabio de los judíos no lo entiende. ¿Cómo puedo nacer de nuevo? Soy viejo, puedo volver a entrar en el vientre de mi madre. Pero Cristo se refiere a otro nacimiento, nacer de nuevo del agua y del espíritu. Lo que nace de la carne es carne, lo que nace del espíritu es espíritu. Que decía en el prólogo de San Juan, hijos de Dios que no nacen ni de la carne ni de la sangre. Es decir, la vida del alma, la vida de la gracia, que es la vida divina en nosotros, participación más antes que de la vida de la naturaleza divina, como dice San Pedro, hechos consortes de la divina naturaleza. Y esa vida es tan real y de alguna manera es más real todavía que la vida del cuerpo, de alguna manera, porque es la participación de una vida superior. Y por eso el pecado mortal se llama mortal, porque es muerte del alma, no porque el alma se muera, sino porque el alma pierde la gracia, es decir, se pone en el peligro o en el camino de la muerte segunda, que el Apocalipsis llama al infierno. Esta es la realidad más profunda, digamos, de nuestra vida cristiana, la realidad de la gracia y la realidad del pecado, de la muerte y de la vida. El pecado mortal es una muerte para el alma. El arrepentimiento, el perdón de Dios, la confesión, es una resurrección, es una vuelta a la vida. Es como el milagro de la resurrección de un muerto. Yo a veces señalo, hablando de esto, como una imagen que nos lo hace entender, ¿no es cierto? Cuando decimos que la Virgen Santísima es nuestra Madre, no es solamente una exageración piadosa o una forma de decir que la queremos mucho. O sea, ella es realmente nuestra Madre, con tanta realidad como la Madre que me dio la vida del cuerpo. Porque la Virgen nos dio a Cristo, y al darnos a Cristo nos dio la vida del alma. Es decir, a través de María recibimos a Cristo y con Cristo la vida del alma. Es decir, de veras es nuestra Madre porque nos comunica vida. Porque nos comunica vida. En ese sentido, digamos, el sacerdote puede decir también que es padre. El sacerdote renuncia, por el celibato renuncia a una paternidad humana, a una paternidad carnal, pero por una paternidad de tipo superior, o sea, es padre en un sentido real en tanto cuanto comunica la vida. A través de los sacramentos comunica la vida de la gracia, alimenta la vida de la gracia, da la absolución por la cual se vuelve a esa vida de la gracia. Es cierto, es padre como instrumento de Dios, ¿no es cierto? O sea, está siendo instrumento de la paternidad divina en esa comunicación de vida de la gracia. Pero de alguna manera también los padres que nos dan la vida del cuerpo también son instrumento de Dios. Digamos, Dios es el que pone o es el que crea allí el alma. También son colaboradores en un orden o en otro. La paternidad es un reflejo, es una colaboración como instrumento con la paternidad divina, ¿no es cierto? Pero es la realidad de esa vida. Y eso es lo que el Señor nos devuelve, es como la resurrección de un muerto, el efecto de la misericordia de Dios.